voy a estar voy a estar por acá creando exactamente el curso llamado, lo pusimos le dimos el siguiente nombre: generando ingresos en el mundo blockchain. Este curso va a estar montado en Hotmart. Va a ser un infoproducto, un producto digital, un infoproducto. Pero entonces, en este momento vamos a empezar a crear, vamos a empezar a hacer la creación de este curso. Ya tenemos el título y tenemos algunas bases que van a ir en el curso, que viene siendo como vienen siendo como los índices, pero los, los importantes, los que las bases del curso, por decirlo así, en lo que va enfocado. Ya lo otro que viene siendo como más terminologías y cosas así, ya eso lo vamos agregando más adelante. Pero entonces ya como hablando como de que estamos hablando de generando ingresos en el mundo blockchain, estaríamos cubriendo apartados de arte digital, de criptomonedas, de ahorros en criptomonedas, de ahorro en liquidez de pares, de trading de criptomonedas, de comercio entre pares en este canal. Entonces vamos a empezar a crear en sí el curso y vamos a ver hasta dónde lo llevamos. Entonces vamos a empezar con generando ingresos en el mundo blockchain y vamos a empezar primero a crear como un infoproducto en Canva. Este video lo vamos a publicar en YouTube para más o menos sepan cómo se crea un infoproducto para los que quieran empezar este mundo de marketing digital y todo este tipo de cosas. Entonces aquí vamos exactamente a crear un documento o una presentación. A crear una presentación, esta de acá puede ser. Le vamos a dar el título, que viene siendo creando ingresos en el mundo blockchain. Creando ingresos en el mundo blockchain. Generando ingresos en el mundo blockchain. Cuadramos esta letra por acá. Generando ingresos en el mundo blockchain. Agregamos nombre del canal. Publico eso, está creando este curso y vamos a ver exactamente, ahorrar esto acá, lo borramos de acá. Bien, lo cuadramos aquí más centrado, esto lo cuadramos aquí,
cuadramos exactamente aquí y nos viene quedando generando ingresos en el mundo blockchain de Spilot. Eh, Producto, esto viene siendo un infoproducto. Presentado por mi persona, Juan Debs Pailo, Juan Pablo, Juan Debs Pilot. Lo presentamos a Mundo Hispano. Entonces ahí me como la primera parte del producto generando ingresos en el mundo blockchain, Juan Debs. Infoproducto es un infoproducto presentado por Juan Debs Pilot y presentamos a Mundo Hispano. Vamos con una agenda. Donde vamos a empezar a modificar. Esto viene desde 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí vamos a ir directamente. No vamos a poner este 7, este es 8. No vamos a poner tanto relleno. Entonces vamos a ver como más o menos lo que nos mandan en el módulo 1. Pero entonces no nos vamos a extender, sino que solamente en una clase podríamos abarcar todos esos temas para no hacer un infoproducto o un producto tan largo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que es blockchain, que son las criptomonedas, Bitcoin, wallets y seguridad 101 como clases privadas y todo ese tipo de cosas. Pues entonces dice crear un video por cada uno, como una clase por cada uno. Entonces más fácil vamos a crear una clase para cubrir todos esos parámetros. Entonces venimos aquí como introducción al mundo blockchain. Ya más o menos tenemos como las bases de lo que tenemos que hablar en la introducción. Entonces aquí en el primero ponemos introducción mundo blockchain. Vamos a ver formas reales de ganar dinero en el blockchain. Entonces vamos a poner al módulo 2 como genera ingresos en el mundo blockchain. Como lo pusimos en el título, genera ingresos en el mundo blockchain. La parte 2 genera ingresos en el mundo blockchain. Ese me gustaría como los siguientes apartados,
que vengan como especificando en ese, aquí vamos a ver trading para principiantes, spot futuros y R6 señales básicas, viene siendo como haciendo pares, criptomonedas, vamos a hablar de staking, de rendimientos pasivos, iDrops, lo de GameFi, lo de NFTs como activos digitales y tokenización. Pero entonces aquí ya sí nos vamos a extender más largo y este sí lo vamos a hacer, vamos a explicar cada uno y aparte de eso vamos a subir en las distintas redes que existen. Entonces, en las redes que tenemos conocimiento vamos a empezar a realizar un curso exactamente en cada campo. Por ejemplo, ¿qué vamos a empezar a ver aquí como tema principal? ¿Cómo podemos hacer exactamente o alrededor de un por dos en el capital en alrededor de 7 meses con, con el arte digital de la aplicación de Telegram? Entonces, pero entonces este apartado viene siendo como el quinto apartado del módulo 2, que viene siendo NFTs como activos digitales. Entonces ahí estaríamos hablando digamos, hacer una inversión en activos digitales. Pueden ser stickers o un arte ya digital dedicado a una persona en específico en el sector de la farándula o en este sector así. Y con el transcurso del tiempo generar, digamos, un por dos o un por tres exactamente en este apartado. Pero aquí estamos hablando de duplicar o triplicar el capital, por decirlo así. Pero entonces ahí estaríamos hablando con arte digital. Pero en esa rama también estaríamos viendo otro tipos de ingresos que ya bien también viene siendo por arte digital, otros tipos de ingresos que estaríamos utilizando a nuestro favor en ese tiempo en otras ramas o en otros productos que estamos utilizando o con los que estamos generando ingresos en este curso que se llama Generando Ingresos en el mundo blockchain. Entonces, vamos a poner el segundo apartado que ya viene siendo exactamente el que pusimos. Entonces ya vamos exactamente al apartado número 3 que viene siendo GameFit y Web3 para ganar. Vamos a hablar exactamente a partir de este momento del módulo 3 que viene siendo GameFit y Web3. Entonces aquí exactamente podríamos estar en ese apartado, podríamos estar hablando de las redes por separado. Podríamos estar hablando de los proyectos o del enfoque en sí de cada red. Porque digamos, la red de Telegram, aunque implemente sistemas de GameFi, su fuerte va más enfocado a otro tipo de productos, que viene siendo los stickers, pero también implementa el GameFi o está empezando a implementar este campo y viene con una infraestructura muy fuerte por detrás, por decirlo así. Pero entonces ya si nos vamos a Binance, enfoca más sus productos al GameFi o a los juegos de la Web3. Es más enfocado como a ese campo de allá. No viene implementando como la infraestructura de chatear y por medio de la interacción por chat, tener, digamos, regalos o membresías de este tipo, sino que viene siendo como más que todo enfocado a los videojuegos, hablando por Binance.
Hablando por redes como Solana, también implementa más que todo una infraestructura como los videojuegos, pero entonces aquí ya viene como más como el entorno, un enfoque en los juegos, pero con una infraestructura tipo Minecraft, o enfocado como a juegos RPG, o enfocados a juegos así como de misterios o ese tipo de cosas así. Y también implementa arte digital, pero el arte digital que implementa, la mayoría del arte digital que implementa Solana viene siendo arte digital de los juegos, de la infraestructura de esta creadora. Entonces, pero entonces si ya hablamos de Ethereum, ya es como más que todo como un arte digital, aunque viene siendo como proyectos que tienen una infraestructura por atrás, como más que todo, como enfocado como arte digital y no al sistema de GameFi o stickers como en Telegram que viene propio, sino que es una marca creadora de proyectos que se dedicó a crear ese proyecto con un entorno por atrás que digamos que el proyecto en sí tiene utilidad o tiene valor y en base a esos proyectos crearon ese producto eh, que digamos en torno a a su usabilidad en el sistema genera una rentabilidad en el mercado, por decirlo así. Ya eso es más que todo como hablando de proyectos de Ethereum, que no está tan enfocado en los GameFi o este tipo de cosas. Entonces, en el módulo 3 vamos a poner exactamente GameFi y Web3 para ganar. Vamos exactamente al módulo 4 y eso es como más que todo como este módulo que estamos empezando a hacer, monetizar desde TikTok y redes sociales. Como aquí más que todo estamos enfocando eso como a un curso, pero estamos creando más que todo como este infoproducto y lo vamos a montar en redes como YouTube. Podríamos empezar a implementar este módulo desde ya, que viene a monetizar desde TikTok y redes sociales. Pero entonces aquí no estaríamos monetizando en el sentido de que estaríamos generando valor o ganando valor en este mercado, ya sea blockchain o en el mercado o en la rama del mercado en el que piense como enfocarse en sí, estaría como ganando, por decirlo así, puntos en ese mercado. Pero en el caso de hablar de una monetización, no estaríamos generando una rentabilidad en valor monetario, sino sería como más que todo experiencia eh, al monetizar desde TikTok y redes sociales. Entonces sería como más que todo como un apartado aparte que va dentro del curso o va dentro del proyecto, monetizar desde TikTok y redes sociales. Cabe recalcar, este apartado no es, no es obligatorio en en el curso. ¿Por qué no es obligatorio? Porque acá estamos enseñando. Son las bases necesarias para moverse en el mundo del comercio entre pares, que hablando de comercio entre pares viene siendo como P2P o comercio entre personas. Yo compro, pero usted por detrás me vende, yo vendo, pero usted por atrás me compra. Y eso se ramifica a millones de personas, igualmente entre ambas personas. Entonces ese vendría siendo como el comercio entre pares, que viene siendo compra y venta de criptomonedas, en este caso por decirlo así, que vendría siendo como un apartado que va dentro del curso de cómo generar ingresos en este mundo.
Entonces ahí estaríamos viendo como ese tipo de apartados. También estaríamos viendo el apartado de ahorro en los NFTs o de ahorro en arte digital, que el ahorro es lo que nos permite o nos da una rentabilidad de un por dos, un por tres, un por cuatro en cierta cantidad de tiempos. Aparte de eso, las otras mecánicas que tiene o las otras ventajas que tiene ahorrar, que tiene la ventaja de ahorrar en este arte digital, en estos proyectos. Entonces, vamos a poner en el apartado número 4 monetizar desde TikTok y redes sociales. Pero entonces este apartado no es como tan primordial para los que no se quieren como enfocar o enseñar este curso, aunque lo primordial o lo mejor si tomaron este curso o si se movieron o les gusta moverse por este mundo, lo mejor o lo más primordial sería mostrar al mundo como los resultados que han ido teniendo en este mundo. Entonces sería como más que todo como monetizar desde TikTok y redes sociales, como no, sería como hablándole al mundo por medio de redes, como en el módulo 4 como para llevar una documentación de de nuestro camino. Entonces vamos a poner hablándole al mundo desde nuestras redes. Vamos para el apartado número 5 que viene siendo crear un plan de ingresos de blockchain de 30 días. Ahí ya estaríamos como enfocando una rama principal, como un producto o una rama en sí que nos permite generar ingresos por 30 días, ya que la mayoría de los negocios en el mundo blockchain, que todos están implementados en un en un mismo negocio, pero en caso en este campo, como veníamos hablando antes, se ramifica. Unos se dedican a arte digital en sí, otros se dedican a arte digital, pero basado en el sistema de juegos. Otros se dedica al sistema de chats y por medio de chat implementar mecánicas de otros tipos que ya vienen siendo los GIF, en este caso Telegram, y en sí como cada red o cada cadena se, se dedica a cada campo en específico. Pero entonces vamos a crear un plan de ingresos de 30 días. Todos los negocios estarían generando un plan de ingresos de 30 días, pero entonces uno los estarían generando por medio de un ahorro o por medio sí, más que todo es como por medio de un ahorro, ya sea por medio de tiempo o por medio de capital. Pero entonces aquí vamos a traer, digamos que era un plan de ingresos blockchain de 30 días, como tres tipos de negocios dentro del mundo blockchain que nos permitan generar ingresos los 30 días del mes. Uno de estos negocios o uno de estos productos podría ser el P2P o el comercio entre pares, el comercio entre personas, ya que viene siendo un producto, viene siendo un negocio que al no más disponer de capital, podríamos estar operando los 30 días de la semana y en base a esos 30 días de la semana podríamos estar generando un plan de ingresos en el mundo blockchain, como veníamos hablando antes. Entonces, ese vendría siendo como uno de los temas. También podríamos estar viendo como los iDrops y este tipo de cosas y podríamos estar viendo ya el trading en sí dentro de la plataforma. Pero entonces ya tenemos uno de los módulos o uno de las subcategorías seguras que viene siendo el P2P.
Ya digamos los otros dos o los otros tres que traigamos los estaríamos viendo más adelante. Pero entonces uno de los que va dentro del módulo 5 viene siendo el comercio entre pares. Plan de ingresos blockchain. Vamos exactamente al módulo 6, aumenta tu tasa de compra, que ya estaríamos hablando de clases mensuales como de bonus que puede traer nuestro producto, como es las ventajas. Entonces aquí estaríamos hablando de hacer una comunidad privada, clases mensuales en vivo, biblioteca de herramientas web 3, mini curso, cómo identificar proyectos antes de que exploten. Este vendría siendo como también un producto muy importante que viene una rama que podríamos estar implementando por aparte, es cómo identificar proyectos antes de que exploten o proyectos con alto potencial de crecimiento, que ya viene siendo enfocado, como veníamos hablando antes, en el mundo blockchain. Entonces podríamos implementar un mini curso que nos hable cómo identificar proyectos con alto potencial de crecimiento. Vamos exactamente comunidad privada, una comunidad privada y a una herramientas de la web 3. Listo. Entonces aquí vamos a ver exactamente introducción al mundo blockchain. Vamos a ver una introducción. Entonces vamos a empezar el mundo criptográfico. Se ramifica en muchas categorías. Todas estas tienen un propósito y su final
nos permite incrementar nuestro valor. El mundo criptográfico se ramifica en muchas categorías. Todas estas tienen un propósito y su final nos permite incrementar nuestro valor. Aquí hablando como de introducción, por decirlo así, que vamos a poner una de las redes o la red principal que estamos manejando en este campo o en este momento en sí. Y vamos a crear, digamos, los tres apartados dentro de la introducción. Entonces aquí estaríamos hablando de introducción. ¿Qué es blockchain? Explicado fácil y sin tecnicismos. A poner exactamente acá. ¿Qué es blockchain? Vamos a poner nos permite generar valor dentro del mundo digital, ya que con la blockchain podríamos estar creando criptomonedas, hablando sin tecnicismos, hablándolo directo, podríamos estar creando arte digital o contratos inteligentes. Con esos contratos inteligentes podríamos estar o agregando valor al mundo digital, una foto, recuerdos, memorar cierto lugar de un país. Entonces podríamos estar generando valor a través del mundo blockchain, que viene siendo como ese mundo o esa herramienta que nos permite mecanizar el mundo físico con el mundo tecnológico y en sí nos permite como generar un valor en el mundo digital con el mundo físico, por decirlo así. Parte de eso estaríamos, por decirlo así, estaríamos generando o también generando valor al mundo digital dentro del mundo digital, que vendría siendo también otra de las formas que nos permite hacer el mundo blockchain, generar valor en el mundo digital con el entorno digital. Entonces, por ejemplo, ahí en el apartado número 1 nos permite generar valor dentro del mundo digital. Vamos por el apartado exactamente número 2, que son las criptomonedas y cómo funcionan. Entonces vamos a poner acá qué son las criptomonedas. Son monedas digitales que nos permiten intercambiar en el mundo digital y terrenal. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Son monedas digitales que nos permiten intercambiar en el mundo digital y terrenal. Entonces ahí estaríamos abarcando temas como qué es una stablecoin o qué es una altcoin, sin terminologías acá oyendo al mundo, oyendo sin tecnicismos y yendo directamente. Una altcoin viene siendo monedas volátiles o monedas que no tienen un valor fijo. Una stablecoin
como su mismo nombre lo dice, viene siendo una moneda estable. Puede ser la moneda de un país, que ya viene como con la infraestructura de la moneda mantener un valor por cierto tiempo en el mercado o mantener un valor estable, que viene siendo como ese tipo de monedas como el stablecoin, que ya viene siendo como el Tether, que viene siendo como la criptomoneda del euro, que viene siendo como ese tipo de criptomonedas. Pero en este caso, la única criptomoneda más predominante que vemos en este campo viene siendo exactamente Tether o BUSD o USDC, que viene siendo criptomonedas enfocadas al dólar americano. Entonces aquí viene siendo que son las criptomonedas, son monedas digitales que nos permiten intercambiar en el mundo digital y terrenal. Vamos exactamente Bitcoin, Ethereum y Tron, diferencias claves. Vamos a hablar de redes. Entonces vamos a poner exactamente acá. ¿Qué son las redes? ¿Qué son las redes? Es la infraestructura de una blockchain o de una cadena o de una cadena que nos permite saber en qué campo se centra especialmente un exchange, por decirlo así, porque acá estamos hablando de exchange, estamos hablando de un banco digital, por decirlo así. Entonces la mayoría de estos mundos se crean, por decirlo así, encima o la infraestructura del mercado viene siendo un banco, viene siendo una infraestructura de un banco digital, por decirlo así. Entonces la mayoría de estos proyectos se crean encima del dinero. Entonces la infraestructura o en sí lo que mueve este tipo de mercados, aunque es en el mundo digital, viene siendo con una infraestructura de un banco. Entonces aquí estamos hablando, es la infraestructura de una blockchain, que al hablar de blockchain estamos hablando de un banco digital o de una cadena. Al hablar de una cadena estamos hablando de las criptomonedas en sí, eh, hablando de cadenas en este campo Bitcoin, pero ya hablando de cadenas más enfocadas en campos en sí, ya, estaríamos hablando de BNB, de Binance, estaríamos hablando de Tom en Telegram, y ya ahí entraría Bitcoin y todo ese tipo de cosas. Pero si empezamos a analizar proyectos o distintos tipos de cosas, para respondernos esta pregunta de qué son las redes, nos la podríamos estar respondiendo más claramente estudiando o hablando de estos otros tipos de proyectos. Entonces aquí es la infraestructura de una blockchain o de una cadena que nos permite saber en qué campo se centra un exchange. Bueno, entonces vamos. Por ese apartado ya está como listo. Introducción al mundo criptográfico se ramifica en muchas categorías. Todas estas tienen un propósito y su final nos permite incrementar nuestro valor. ¿Qué es blockchain? Nos permite generar valor dentro del mundo digital. ¿Qué son las criptomonedas? Son monedas digitales que nos permiten intercambiar en el mundo digital y terrenal. ¿Qué son las redes? Es la infraestructura de una blockchain o de una cadena que nos permite saber en qué campo se centra un exchange.
Ya ahí más o menos tenemos como ese primer apartado. Acomodamos estas letras de acá arriba, que nos quede exactamente bien, exactamente ahí. Acomodamos esto ahí y exactamente ahí quedó bien. Vamos exactamente para el otro apartado, objetivos. Aquí podríamos estar colocando algunos de los logros que ya hemos obtenido en estos momentos. Podríamos estar hablando de objetivos en rentabilidad de NFTs, objetivos de rentabilidad en rentabilidad NFTs. Tenemos tres imágenes. Dar ese objetivos, ¿dónde es que lleva la C? Off, si no lleva objetivos, objetivos, no lleva C, objetivo, y no meta que sea alcanzar, bueno, sí, así, objetivos. Damos tres imágenes alrededor. Vamos a poner exactamente, buscamos una de las colecciones que estamos hablando en estos momentos y vamos a buscar, podríamos buscar exactamente, vamos a buscar exactamente una colección de ese punto, en ese punto. Entonces vamos a tomar una screenshot o una foto, proyecto, creamos aquí, creamos esta otra aquí, que viene siendo como la moneda base en la que está en el momento. Y ya vendríamos al que adquirimos nosotros y nomás estaríamos colocando el precio. Entonces, digamos, aquí tendríamos el precio y podríamos estar colocando como el precio al que lo adquirimos y la ganancia que llevamos en el momento, por decirlo así. Podríamos colocar la estadística del momento. Con la estadística podríamos ver el precio del NFT en ese momento del mercado. Entonces, exactamente en ese momento lo vamos a hacer así. Exactamente esa imagen que acabamos de crear la vamos a descargar en el computador y va a ser como la primera imagen que creamos para este infoproducto, esta primera parte del producto final. Entonces nos enviamos la imagen
que no llegó exactamente esta, guardar como escritorio y viene siendo como info imagen, info imagen, NFTs, escritorio. Entonces, exactamente a ese apartado podríamos estar eliminando este apartado de acá, copiamos la imagen, la pegamos y eliminamos ese apartado de ahí. Info imagen, copiar, copiamos, pegamos aquí, pegar, vemos que la imagen no nos pega, vamos a llevar un elemento, vamos a cargar algo primero, los files, escritorio, info imagen, NFTs y esta info imagen la colocamos. Vamos directamente a verificamos esto hasta este punto, llega ahí, no sea fea, vemos estas estrellitas aquí, estas otras estrellitas aquí, damos esto y esto. Y objetivos de rentabilidad en NFTs, vamos esto hasta este punto, eso aquí y eso acá. Entonces ahí podríamos estar buscando más calidad en la imagen, pero entonces eso lo estaríamos viendo más adelante. Podríamos estar colocando el arroba del canal, Andep's Pilot, los entramos, lo colocamos ahí. Objetivos de rentabilidad en NFTs. Entonces, rentabilidad de un 30%, colección de Snoop Dogg, se compró un valor, tiene un valor actual del mercado de tal, y aparecen los NFTs. Ahí podríamos estar viendo como este primer apartado. Entonces vamos por ahí, por ese punto, 1.99, tiene un valor actual de 2.99 y vamos por el otro apartado, el target o audiencia dirigida, porque tipo de audiencia, tipo
de audiencia enfocados a todo tipo de personas, ya que no estamos hablando del uso de la blockchain, sino que abarcamos, el por qué la blockchain revolucionó el mundo, sino que abarcamos el por qué la blockchain ha estado revolucionando el mundo. Enfocados a todo tipo de personas, ya que nos, ya que nos es, ya que nos, ya que estamos hablando, ya que estamos hablando del uso de la blockchain, ya que no, ya que no, ya que no estamos hablando del mundo de la blockchain, del uso de la blockchain, ya que no estamos hablando del uso de la blockchain, sino que abarcamos, sino que abarcamos el por qué la blockchain ha estado revolucionando el mundo. Donde aquí tipo de audiencia estamos enfocados a todo tipo de personas. El otro apartado, la competitividad, que podríamos en competencia. El competidor 1, inversor sin visión. El competidor 2, inversor con visión. Y competidor 3, un creador de mercado.
podríamos estar viendo que la competencia en este mundo de la blockchain vendría siendo un inversor sin visión, la otra competencia vendría siendo un inversor con visión y la otra competencia o el otro competidor vendría siendo un creador de mercado. En este campo, en este caso, todas las personas estaríamos en una de estas tres ramas de competencia, ya sea, ya seamos tipo de competidor, inversor sin visión, un competidor con el perfil de un inversor con visión o un competidor número 3 que vendría siendo un creador de mercado. Más adelante estaríamos explicando estos tecnicismos que viene siendo como inversor sin visión, inversor con visión y creador de mercado. Pero entonces, competencia, cualquier tipo de personas que entren en este mundo, digamos la mayoría comenzamos siendo inversor sin visión. Podemos tener capital, pero no tenemos visión en el mercado o no tenemos esa mirada como hacia el futuro o hacia el frente, que es prácticamente donde están las oportunidades. Muchas veces estamos por ahí y las oportunidades están en la mirada al frente de nuestra vista. Nunca está mirando hacia un lado, ni mirando hacia abajo, ni mirando hacia arriba, sino que las oportunidades están al frente o están palpables como al ver al ver la mano así frente a frente. Y muchas veces las oportunidades están frente a nosotros y la dejamos ver o las dejamos pasar por mirar para un lado. Entonces, digamos, la mayoría entramos siendo como inversores en visión. Ya de ahí, con el paso de los estudios o este tipo de cosas, pasamos a una segunda etapa de competidor que viene siendo competidor con un perfil de inversor con visión. Aquí ya pasamos, pues, o ya arrancamos o ya llevamos mucho tiempo en este campo y ya no somos solamente inversores, sino que ya miramos más allá o miramos más en el fondo de este mercado. Entonces ya estamos entrando en una etapa de inversores sin visión con fusionando la etapa de creador de mercado. Pero entonces seguiríamos en la etapa de inversor con visión, ya que estaríamos viendo este negocio o estaríamos viendo este campo más que todo enfocado como una segunda fuente de ingresos o no como una fuente de ingresos principal, sino que estaríamos viendo como un hobby o teniendo como algo ahí como un entretenimiento, ya viendo como más que todo como las ramas de este tipo de negocio. Entonces estaríamos como con el perfil de un inversor con visión. Y ya de ahí entraríamos al perfil número 3 que ya seríamos creador de mercado, que ya viene siendo personas dedicadas de lleno a este campo en sí, enfocadas completamente en este campo en sí, ya sea creando infraestructuras de mercado en este tipo de negocios o siendo un creador de mercado como lo dijimos anteriormente, que son ya varias ramificaciones dentro de este tipo de mercado. Muchos se especializan en este campo, pasan a ver las bases y en base a las bases o al conocimiento adquirido, enfocarse o experimentar o llevar a cabo proyectos en este campo. Otros se dedican a gestionar proyectos, otros se dedican a crear infoproductos o productos de este campo o en sí implementan ya
este tipo de negocios a su vivir diario o a su vida cotidiana. Entonces aquí nos permiten o nos entramos en una rama que viene siendo creador de mercado. Vamos a crear exactamente el otro apartado, viene siendo como hoja de ruta del proyecto. Hoja de ruta. Este apartado lo borramos. Apartado lo damos aquí, hoja de ruta. En la primera mitad. Primera mitad. Vamos a hablar del curso. Pues estamos creando el curso. La segunda mitad. La segunda mitad. Fidelización de personas en sus ramas. Estaríamos como segmentando o seleccionando ya personas fidelizadas en el campo o en el mundo blockchain, pero en una rama en específico. Los que están, los que están fidelizados o afianzados o con la mayor confianza posible en el mundo de las criptomonedas, o el cliente con mayor fidelización en el apartado de los NFTs, o el cliente con mayor fidelización en el comercio entre pares, o el cliente con mayor fidelización en los productos de ahorros o en los productos de liquidez, o el cliente con más fidelización en el apartado de creación de productos o contenido digital por medio de redes sociales. Entonces aquí ya en la segunda mitad, la primera viene siendo exponer el curso, llevar el curso hasta ese máximo potencial. Ya la segunda mitad vendría siendo como la segmentación de cada persona en las ramas. La tercera mitad, la tercera mitad viene siendo, puede ser analizando resultados y la cuarta, la primera mitad, la segunda mitad, la tercera mitad, la cuarta mitad, podríamos estar hablando exactamente, podríamos analizando resultados y la cuarta mitad viene siendo como más que todo como los nuevos expertos en el mundo, los nuevos expertos en el mundo blockchain, los nuevos expertos en el mundo blockchain. Entonces aquí podríamos estar como insignia, creador de mercado.
la fidelización de personas en sus ramas. Aquí en esta podríamos estar insignia de inversor con visión, fidelización de personas en sus ramas, inversor con visión, inversor con visión. Y en la primera mitad o en el curso ya vendría siendo como la insignia de inversor sin visión, como ese inversor que está viendo en qué invertir su plata y no sabe. Entonces aquí podríamos inversor sin visión. Entonces, la hoja de ruta tenemos primera mitad del curso. Al completar ese curso tendríamos una insignia en nuestro producto, que esta insignia nos daría el título de inversor sin visión. Al entrar en una segunda fase o en una segunda mitad, entonces acá ya no vamos a hablar por mitad, sino que vamos a hablar más que todo de fases: primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. La segunda fase, fidelización de personas en sus ramas. Aquí ya estaríamos ganando una insignia de inversor con visión. Podríamos estar dando un título que nos indique que somos un inversor con visión. Pues podría estar enfocado como una rama en sí en específico, entonces podría ser inversor con visión. En la parte de abajo, como en el campo en el que tiene esa visión a futuro. Entonces podríamos estar hablando de manejo de proyectos o airdrop, o trading de criptomonedas, o comercio entre pares, y generar una comisión por esas transacciones que se efectúan en dichos exchanges. Entonces ahí estaríamos ganando como la insignia de inversor con visión, y podríamos estar ganando un título que nos, que nos indique en qué campo o en qué sector en específico tiene esa visión en el futuro del mercado. En la tercera fase estaríamos analizando resultados. Ahí ya no vendría siendo como una insignia de resultados. Insignia de resultados. Y una cuarta fase que viene siendo los nuevos expertos en el mundo blockchain, que ya viene siendo como la insignia del creador de mercado. Ya ahí estaríamos abarcando todas las etapas anteriores, como el progreso que tuvo el inversor sin visión para convertirse en en un inversor con visión. Después entrar a una fase 3 que viene siendo analizando resultados que esperamos, o esperamos no, sino el objetivo principal de este tipo de cursos es que al analizar resultados todos tengamos resultados positivos, sea cuáles sean los resultados que tengamos en este tipo de curso. A la final o en la fase 3, ya sea las veces que repitamos este tipo de cursos, todo tipo de personas que entra a este curso, lo que esperamos es en la fase 3 es que tengan resultados, ya sean los resultados que tengan. Lo que buscamos es que al analizar resultados en la fase 3, todas las personas tengan resultados.
Entonces aquí estaríamos obteniendo la insignia de resultados, que viene siendo, puede ser una tabla, una tabla gráfica, cualquier cosa que nos dé los resultados que hemos obtenido. Ya vienen siendo temas emocionales o temas económicos, temas de mejora de vida cotidiana y todo tipo de cosas. Pero entonces aquí ya estaríamos viendo los resultados que obtuvimos en este mundo. Y ahí estaríamos en la cuarta fase, que la cuarta fase ya viene siendo los nuevos expertos en el mundo blockchain, que ya estaríamos obteniendo la insignia de creador de mercado. Ya todas esas personas que abarcaron todas estas etapas y ya están en una rama en específico, o ya están pensando crear su propio banco digital, su propio mercado digital, personas que ya están enfocadas en una rama en específico, ya están centrados en el mundo de los iDrops, en el mundo de comercio entre pares, en el mundo de trading de criptomonedas o encontrando gemas cripto o proyectos cripto con alto potencial de crecimiento. Entonces en la cuarta fase ya estaríamos obteniendo la insignia de creador de mercado. Ya vamos exactamente para el otro apartado. Vamos un mensaje, vamos con un mensaje que le llevemos a la comunidad. Comenzar puede ser algo complicado, hasta imposible, la verdad. Pero una vez entiendes el por qué funciona este, este mercado, pero una vez entiendes el por qué funciona este mercado, te olvidas de los para qué se crearon esos tipos de mercado. Te olvidas de los para qué fueron creados ese tipo de mercados. Bueno, entonces el mensaje para nuestra comunidad, comenzar puede ser algo complicado, hasta imposible, la verdad. Pero una vez entiendes el por qué funciona este mercado, te olvidas de los para qué fueron creados este tipo de mercados. Es como el mensaje que nosotros traemos a la comunidad en estos momentos. Las imágenes o así, ya las estaríamos cambiando más adelante por imágenes como más que todo enfocadas a este campo. Nos faltan alrededor de 4 o 5 diapositivas
y terminamos como ese infoproducto que viene siendo como más que todo como un abrebocas a este mundo. Ya más adelante traemos ya los videos exactamente explicado de cómo se crea una cuenta paso a paso y todo este tipo de cosas. Entonces aquí más que todo traemos como el infoproducto o el producto que nos permite abrir esa oportunidad o ese gancho que nos permite abrir este producto a las otras personas. Va a estar como enfocado como este producto de acá. Esa va a ser como esa herramienta que nos permite exponer nuestro negocio al mundo, por decirlo así. Vamos a ver el team, vamos a poner nuestro team, vamos a poner exactamente los colaboradores de nuestro team, que en este caso vienen siendo dos personas, vienen siendo yo como creador, la persona que nos ha apoyado mayormente o principalmente en este negocio, ya sea como por tipo partner o ya sea por tipo familiar, ya sea por tipo de negocios o apoyo entre negocios o empresas, por decirlo así, o apoyo de familiares. Entonces aquí viene siendo como más que todo voy a poner en sí como la empresa que apoya en este momento y mi empresa o mi marca personal, por decirlo así, ya que en sí nos apoya es una empresa y nosotros somos una marca personal y nuestra marca personal. Entonces vamos a mandar exactamente la imagen de ese tipo que necesitamos exactamente en estos momentos. Entonces ya que tenemos las dos imágenes, viene siendo esta, guardar, poner el nombre y vamos a poner esta que viene siendo ya la marca personal. Vamos ahí y colocamos ya la segunda imagen. Y colocamos la segunda imagen ahí. Esta la borramos, esta también, esta también, también la borramos esta, esta. Entonces aquí marca personal,
marca personal, y partner, colaborador, en este caso partner, nuestro team. Entonces, que damos muchas gracias con finalizando este curso. Vamos, muchas gracias. Contáctame, contáctame. Los puntos abrimos correo, correo al que nosotros queremos recibir información de este tipo o los clientes en específico. Entonces colocamos el correo, la red social, que en este caso TikTok, estamos enfocados en TikTok. Juan Devs Pilot, el número al que estamos recibiendo información campo específico, entonces el número de negocios exactamente, y la dirección de nuestro negocio. Entonces aquí vamos a poner como más que todo como próximamente. Ya sabemos que próximamente debemos de agregar la dirección de nuestro negocio. Vamos a poner exactamente aquí correo, redes sociales, teléfono, número, teléfono y la dirección. Próximamente vamos a borrar exactamente ese apartado de aquí, ya que no nos interesa, que viene siendo como este pie de página. O lo podríamos cambiar. No lo eliminamos, que mejor así. Ahí lo cambiamos. Contacto mi correo. Correo fácilmente 50@gmail.com, el correo en el que queremos recibir la información, caso que se actualice este correo ya por un correo empresarial en el que se pueda manejar una base de datos de personas, ya se estaría actualizando ese correo. Por el momento estaríamos utilizando este correo. Redes sociales, la red social que estamos enfocados exactamente en este campo, siendo la red social de TikTok, en el perfil Juan Despilot, el teléfono, que en el teléfono ya viene siendo un número empresarial, un número de negocios que expongamos o podríamos llevar, o los clientes que llevemos a este correo, a este número de teléfono, podamos exponer pues, nuestros otros tipos de negocios y también podamos, digamos, brindar
esta información de productos o infoproductos por este tipo de medios. Entonces ya viene siendo como un número empresarial en este campo. Una dirección próximamente, que digamos tengamos más que todo, en el caso de que no se consiga una oficina, pero entonces se podría conseguir eh, espacios públicos, bibliotecas o alguno de estos campos, colocaríamos, digamos, ya la dirección en el caso de que busquemos expandir este negocio de maneras más grandes, por decirlo así, mayor escala. Entonces, próximamente estaríamos colocando una dirección. Ya vendríamos a las últimas partes o a las últimas páginas y estas páginas ya las estaríamos eliminando, ya que hasta el punto, hasta el punto que llegamos, muchas gracias, ya vendríamos como ese vendría siendo ya el apartado final de nuestra página. Entonces ahí ya no crearíamos más apartados de este infoproducto. Vamos a ver el infoproducto por una última vez y eso vendría siendo como el primer apartado de cómo crear un producto o un infoproducto para comerciarlo para comerciar por Hotmart. Eso viene siendo como más que todo enfocados en el campo de marketing digital. Entonces vamos a ver, generando ingresos en el mundo blockchain, vamos como el infoproducto o como el diseño del producto. Aquí estamos hablando de generando ingresos en el mundo blockchain. Vamos a una agenda, lo que vamos a hablar de este producto. Aquí estamos, por decirlo así, una abrebocas, pero ya en el producto que ya viene siendo explicando paso a paso, fase a fase, todo muy bien. Ya abarcamos todos los temas en sí. Aquí no estamos hablando de los temas, aquí nomás estamos hablando de los temas que vamos a hablar. Aquí no estamos ramificando, llegando a todas las ramas o la mayoría de las ramas o las ramas que nosotros queremos exponer en este momento, sino que estamos brindando los títulos necesarios o los parámetros o el enfoque que va a tener, digamos, cada clase. Ya en cada clase, digamos, aquí estamos hablando de plan de ingresos blockchain, pero entonces en el plan de ingresos no solamente nos vamos a enfocar en un negocio, sino que vamos a enfocar tres tipos de negocios. Entonces ya esos tres tipos de negocios, cada uno tiene su video, cada uno tiene su explicación, cada uno tiene toda la información necesaria desde lo más normal, por decirlo así, de lo más común que se necesita, hasta lo más tecnicismo que podamos llegar. Entonces aquí ya cada quien se separa por esos campos. ¿Qué podemos ver acá? Introducción, mundo blockchain, genera ingresos en el mundo blockchain en el apartado 2, en el apartado 3, GameFit y Web3 para ganar. En el apartado 4, hablando al mundo desde nuestras redes, hablándole al mundo desde nuestras redes, que ya estaríamos hablando ese apartado, ya estaríamos mostrando resultados, hablándole al mundo desde nuestras redes, estaríamos eh, tocando a las personas por medio de las redes para que conozcan este mundo. Y el apartado 5 ya viene siendo plan de ingresos blockchain. El apartado 6 viene siendo como un bonus, cómo identificar proyectos con alto potencial de crecimiento. Vienen siendo como proyectos que apenas están a punto de explotar, apenas están a punto de salir. Ahí vendría siendo como el punto de los iDrops, pues estaríamos hablando de los iDrops. También podríamos estar viendo criptomonedas a punto de lanzarse o productos del GameFit que en el campo de Solana tienen alto potencial de crecimiento. Entonces viene siendo como un bonus
en ese campo. Ya de ahí en el apartado 7 viene siendo una comunidad privada, ya fidelizando como ya los clientes, ya no fidelizando como segmentando las personas, sino hablando más directamente o llevando todo más directamente a una comunidad privada, ya la, ya la comunidad que creemos al momento de lanzar este curso y ya herramientas de la Web3, todo tipo de herramientas que vayamos explorando en este mundo que nos permita o nos facilite eh, eh, el comercio o el estar, por decirlo así, el estar en este mundo blockchain. Entonces, una herramienta que nos permite explorar editors más fácil o nos permite analizar gráficas más fácil o nos permita, digamos, muchos no nos gusta la inteligencia artificial, sino que lo utilizamos para lo básico. Pero entonces una herramienta que nos permita, digamos, mejorar más nuestra autonomía de vida diaria, entonces que nos permita gestionar mejor nuestros tiempos y que en base a una mejor gestión de nuestros tiempos podamos, no sé, mejorar nuestra vida cotidiana y en base a mejorar nuestra vida cotidiana tengamos posibilidad de generar ingresos en este mundo. Entonces no todo es hablar como herramientas que nos permitan la facilidad de este mundo, sino que hablamos más que todo como herramientas que en ambos campos, ya sea en el mundo personal como en el mundo de la blockchain. Ya entramos en introducción. El mundo criptográfico se ramifica en muchas categorías, todas tienen un propósito y su final nos permite incrementar nuestro valor. Vamos con la número 1, que es blockchain, nos permite generar valor dentro del mundo digital. Vamos con la 2, que son las criptomonedas, son monedas digitales que nos permiten intercambiar en el mundo digital y terrenal. Vamos con la 3, que son las redes, es la infraestructura de una blockchain o de una cadena que nos permite saber en qué campo se centra un exchange. Eso más que todo como por esa infografía. Objetivos de rentabilidad en NFTs, que más que todo estamos viendo como la rentabilidad de los NFTs en estos momentos. Aquí no estamos hablando de ahorros en NFTs o ese tipo de cosas, sino de cuánta rentabilidad nos estuvo dejando los NFTs por medio del incremento del valor de sus precios en los últimos 6 meses o en el último año. Entonces aquí podría, o aquí estamos viendo la categoría de Snoop Dogg NFTs que tuvo una rentabilidad de alrededor de un 30% en los últimos 6 meses, medio año. Entonces aquí podríamos estar viendo esa categoría que estamos viendo. No vimos todos los apartados o los apartados que vamos a ver exactamente cómo pedir un préstamo en estos NFTs o cómo tradear estos NFTs, que son la otra modalidad de generar ingresos con este arte digital, sino que estamos viendo cómo incrementa su valor siendo un activo y no un pasivo, por decirlo así, en nuestro portafolio. Tipo de audiencia, enfocados a todo tipo de personas, ya que no estamos hablando del uso de la blockchain, sino que abarcamos el por qué la blockchain ha estado revolucionando el mundo. Entonces aquí ya estamos hablando de a qué personas nos enfocamos. Este mundo está enfocado a todo tipo de personas, desde niños hasta adultos. Pero entonces, digamos, aquí ya entramos en restricciones en niños, viene siendo más que todo como restricciones económicas, o por decirlo así, de uso de tarjetas indebidas de crédito, débito, o este tipo de cosas que,
que el niño no le coja la tarjeta a la mamá para pagarse criptomonedas y que con las criptomonedas pagarse Roblox. Más que todo como enfocar restricciones como en ese campo. Pero entonces ya cuando hablamos de generar conocimiento entre padre e hijo, podríamos estar llevando eso a audiencias de los niños como modalidad de ahorro. Entonces le podríamos estar enseñando a nuestros hijos desde pequeños eh, este mundo criptográfico desde el mundo de las escuelas y que vean como esto como una como mentalidad de ahorro y en base ya ellos estar ahorrando digamos en una stablecoin pero criptográfica, una moneda digital, el dólar digital, ya ellos podrían estar abriendo la mente y podrían estar viendo otros tipos de, de ramas dentro del mundo de la blockchain. Ahí es cuando empiezan a explorar los otros campos que vienen siendo como los videojuegos o el sistema GameFi que podríamos ganar por jugar. Pero entonces ahí ya sabemos que estamos enfocados a una audiencia, cualquier tipo de personas, o hablando de audiencia desde niños hasta viejos, por decirlo así. Competencia, competidor número uno, inversor sin visión, competidor número dos, inversor con visión, competidor número tres, creador de mercado, lo que estábamos hablando. Inversor sin visión, persona que puede tener el capital, más no tiene el tiempo, pero no saben qué invertir. O persona que tiene el tiempo, más no tiene el capital, pero tampoco saben qué invertir. Es un inversor sin visión, un inversor con visión, persona que tiene el capital, más no tiene el tiempo, pero ya sabe en qué rama dedicarse o qué rama le llama la atención. Persona que tiene, que no tiene el capital, pero sí tiene el tiempo, pero también sabe en en qué rama empezar a moverse o qué rama la que le gusta. Ahí entra inversor con visión y ya entra en la etapa de creador de mercado. Todo tipo de persona que ya se enfoca en una rama en específico o una rama en general, abarcando toda la blockchain o la mayor parte de la blockchain, que igualmente no somos máquinas y no todo lo podemos abarcar, pero sí podríamos tocar muchos puntos. Entonces ya viene siendo creador de mercado, ya viene siendo la persona que ve más que todo este campo como fuente de ingresos. Entonces ya puede empezarse o ya puede exponerse al mundo como un creador de mercado, una persona que abre estas oportunidades al mundo exterior. Hoja de ruta, la primera fase, que es el curso. Entonces aquí las personas en sí estarían viendo este curso, de qué es lo que trata este curso, esta infografía. Esto esta infografía o este infoproducto lo estaríamos montando como un producto, pero en la sesión de YouTube. Este vendría siendo como crear un producto digital para nuestro negocio o cómo crear un infoproducto para nuestro negocio. Eh, y pues sería como más que todo como el título llamativo de este producto. Vemos primera fase, el curso, insignia, inversor sin visión. Segunda fase, fidelización de personas en sus ramas. Aquí es cuando segmentamos a cada persona y en qué rama específica va a estar enfocada esa persona. Aquí es cuando adquieren o tienen la insignia de inversor con visión. Y ahí entramos a una tercera fase, analizando resultados, insignia de resultados. Ahí es cuando empezamos a adquirir la insignia de resultados o la que nos permite mostrarle al mundo los resultados que llevamos en esta fase. Ya la cuarta fase viene siendo los nuevos expertos en el mundo blockchain, ya personas pioneras o personas
de nuestra comunidad que nos puedan brindar eh, sus logros y aparte que nos brinden sus logros, nos permitan, no sé, explorar una rama distinta a la rama que escogimos nosotros. Entonces ya ellos o nosotros obtenemos una insignia de creador de mercado, ya que es una persona pionera o es una persona que nos puede abrir o nos lleva por un camino, por decirlo así, más establecido, más estable, que la cuarta fase, insignia, creador de mercado. Y ahí en el mensaje para nuestra comunidad. Comenzar puede ser algo complicado, hasta imposible, la verdad. Pero una vez entiendes el por qué funciona este mercado, te olvidas de los para qué fueron creados este tipo de mercados. Entonces aquí estamos como respondiendo como la pregunta, el para qué fueron creados este tipo de mercados y cómo nos respondemos la pregunta de para qué fue creado el mundo de la blockchain. ¿Cómo nos respondemos esa pregunta? Nos la respondemos de la siguiente manera. Una vez entiendas el por qué funciona este tipo de mercado. Entonces, ¿cómo nos respondemos para qué fueron creados este tipo de mercados? Nos la respondemos con la siguiente frase que dice, una vez entiendas el por qué funciona este tipo de mercado. Entonces, el por qué funciona el mundo de la blockchain o en sí por qué crearon el mundo de la blockchain para evitar la inflación, pero aparte para evitar la inflación, para crear un ecosistema digital, un mundo web. Ya dejamos atrás el mundo tradicional o el mundo de la web 2 que viene siendo el Google y todo ese tipo de cosas, sino que ya estamos implementando nuevas tecnologías que nos permita implementar, digamos, todo un ecosistema digital dentro de un ecosistema digital y aparte de eso, inmersir o llevar a este mundo digital millones de personas. Entonces, por decirlo así, ya la blockchain nos permitió crear un ecosistema o un mundo digital detrás de esta pantalla o detrás de este computador. Próximamente, tecnologías o avances humanos nos llevarán con nuevas mejoras dentro del proyecto. Puede ser ya no más que todo viendo detrás de una pantalla, sino en el campo físico. De ahí vamos a nuestro team, la marca personal o el creador, Juan Debs Pilot, y el partner que viene siendo en estos casos Orlan Vital, son las personas colaboradoras en este proyecto. Ya le damos muchas gracias. Sesión de contáctame, correo, redes sociales, teléfono y dirección. Estoy haciendo más que todo por este infoproducto, que ya tenemos la base, ya que es lo que sigue, empezar a crear cada producto, cada apartado. Ya digamos, ya YouTube estaríamos subiendo más que todo como reels o shorts cortos que nos permitan como mostrar lo que estamos haciendo. Más adelante con tiempo empezamos a crear ese tipo de productos.